Listo. Hola, sean todas y todos bienvenidos una vez más a nuestro miércoles de conversatorio. Hoy es el Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y para la dignidad de las víctimas, proclamado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es por ello que este conversatorio se llama El derecho a la verdad y a la justicia. El derecho a la verdad se define como un derecho a conocer los hechos constitutivos de delito y o de las violaciones a los derechos humanos, la identidad de las y los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión y sus razones. Además, de sentar las bases de las sentencias condenatorias. Esto coadyuva la construcción de la memoria histórica de los países y auxilia en la creación de herramientas para las garantías de no repetición, contribuyendo al desarrollo de la democracia, la paz, la reconciliación y la concordia. El derecho a la verdad es una parte esencial en los procesos de justicia. Generalmente se acompaña con el trabajo por la memoria, permitiendo honrar y dignificar la memoria de las víctimas y desmitificar los estigmas que se crean alrededor de estas. El derecho a la verdad forma parte de los procesos de reparación. Se debe ejercer como un instrumento para que las autoridades rindamos cuentas, siendo así un mecanismo de reconciliación entre las instituciones y las sociedades. Este conversatorio tiene la intención de ser parte de esta reflexión de la importancia del derecho de las víctimas y del papel tan fundamental del Estado para garantizarlo, sobre todo en el escenario en Veracruz. Por tal motivo, y dada su trayectoria y su experiencia en la materia, nos acompañan esta tarde, tenemos un panel fantástico. Nos acompaña en primer lugar Lucy Díaz Genau, del colectivo Solecito, Namiko Matsumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Brenda Cerón Chagoya, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, y Antonio Rueda Cabrera, especialista en la materia y consultor. Sin más preámbulos, daré paso a hacer una breve reseña de cada una de estas personas. Lucía de Los Ángeles Díaz Genau. En 2013, Lucía Díaz inicia la labor de búsqueda de su hijo, quien fue secuestrado, proceso en el que se fue dando cuenta de la inacción estatal y la ineficiencia e ineficacia del trabajo de las instituciones. En ese camino fue encontrándose con otras familias, especialmente madres que también buscaban a sus hijos e hijas y que la labor estatal les dejaba la misma sensación de impotencia. Por ello, en 2014 nace el colectivo Solecito, llamado así de esta forma al representar este movimiento, una luz en un camino de oscuridad. Actualmente, el colectivo cuenta con al menos 300 personas integrantes, en su mayoría madres y esposas, quienes buscan a sus seres queridos. Por más de 5 años, Lucía Díaz Genau, junto con otras madres y esposas, han desarrollado una serie de capacidades que coadyuvan a su búsqueda y la lucha por la justicia, mismas que han resultado en acciones de búsqueda desde las ciencias forenses y que han aplicado en casos como el de Colinas de Santa Fe, sitio donde donde se ubicaron al menos 150 fosas clandestinas, convirtiéndolo en el lugar con más hallazgos de este tipo a nivel nacional. Así también, los conocimientos y las capacidades que han adquirido durante estos 5 años han contribuido a la investigación, el trabajo social por la concientización de esta violación a derechos humanos, sus impactos y sus retos, y su arduo trabajo por exponer la urgente necesidad del cambio de estructuras políticas para el logro de la justicia y la garantía de los derechos humanos. Lucy Díaz durante estos años ha asumido una gran responsabilidad, no solo en la investigación del caso y búsqueda de su hijo, sino con la situación de todas y todos los integrantes de su colectivo. Ha realizado una importantísima labor como tejedora de redes en otros estados y en otros países, fortaleciendo el trabajo del colectivo, pero además de las propias autoridades, puesto que, por ejemplo, Lucy participó en la elaboración de la Ley General en materia de desaparición forzada y la Ley Estatal en materia de desaparición de personas. La solidaridad ha sido el móvil de toda la lucha llevada a cabo por Lucía Díaz. Además de la esperanza, elementos que hacen
que cada vez el colectivo se empodere más y realice más labores que contribuyan a sus objetivos, como por ejemplo las campañas de ADN que se han impulsado, los registros de víctimas en el nivel federal y estatal y el impulso y acompañamiento en los procesos legales y penales. El trabajo del colectivo Solecito sigue adelante, así como el liderazgo de Lucy, impulsando más procesos de búsqueda y de justicia, acompañando en todo tipo de acciones que contribuyan a encontrar no solo a su hijo, sino a todos los demás hijos e hijas, hermanas, hermanos, padres, madres, de todas las personas desaparecidas. Todo ello sobre la base de su propia consigna, hasta encontrarles. Gracias, Lucy, por acompañarnos esta tarde. Ahora daré cuenta del resumen de la doctora Namiko Matsumoto. Namiko Matsumoto es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Psicología Jurídica y Criminología y doctora en Derecho, ambas por el Instituto Universitario de Puebla, diplomada en Sistemas Internacionales de Protección de la Persona Humana por la Academia de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de Washington de la American University. Actualmente es candidata a maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Es catedrática de la Facultad de Derecho desde 1999 e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UB. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de 2012 al 2015 y coordinadora de varias acciones dentro de la Universidad Veracruzana que por su extensión no voy a leer. Coordinadora de la Red Internacional de Escuelas y Facultades de Derecho en favor de una cultura de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que agrupa universidades nacionales y de distintos países del continente americano. Autora de diversos artículos en materia de derechos humanos y coautora de varios libros. Tiene una amplia bibliografía, ha sido ponente en diversos foros nacionales e internacionales sobre derechos humanos y ha escrito también artículos de crítica jurídica para ediciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Fue presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y actualmente, como ya saben, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Bienvenida y muchas gracias, Namiko, por estar aquí. A continuación, Brenda Cerón Chagoya. Ella es egresada de la carrera de Administración de Empresas por parte de la Universidad Veracruzana. Ha trabajado para la empresa privada en la rama de la publicidad y relaciones públicas. De 2009 a 2018 trabajó en su propio negocio en el ramo de la planeación y coordinación de eventos. Durante este tiempo también participó en distintos proyectos como voluntaria en atención de grupos vulnerables y en capacitación de mujeres emprendedoras en la ciudad de Jalapa. En 2017 formó parte del equipo de trabajo de la diputada local del Distrito 11 en Jalapa Rural, coordinando el proyecto Deja la indignación y pon tus manos a la acción, que apoyaba la capacitación de proyectos productivos y sociales y locales. En 2018 fungió como secretaria técnica del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso del Estado y también coordinando diversas acciones como la Ley 677 en materia de desaparición de personas. Actualmente se desempeña como encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, donde ha impulsado y cursado el primer diplomado en materia de búsqueda de personas para servidoras y servidores públicos a nivel nacional en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda. Ha realizado montón de gestiones y acciones y demás que no voy a mencionar ahorita. Y me paso con Antonio Rueda. Antonio Rueda es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro de Derecho por la Universidad Anáhuac. Actualmente postulante a doctor en Derechos Humanos. Cuenta además con diplomados en Derechos en Estado de Derecho y Política Mexicana por la Universidad Anáhuac, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la Universidad Americana de Washington y el Estado de Derecho del siglo XXI, Administración, Justicia y Derechos Humanos por la Universidad de Heidelberg. Dentro de su experiencia laboral en temas de consultoría, ha laborado para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México y el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE. Derivado de esas consultorías, ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil, como el colectivo Solecito, Fundel, Nuevo León, Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Piedras Negras, Coahuila y CEPAD en Jalisco, entre otros.
en instituciones públicas federales, ha elaborado para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la FGR. Cuenta con trabajo realizado para comisiones de derechos humanos en la Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Zacatecas y para las fiscalías de los estados de Baja California, Chiapas, Coahuila, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz. Como docente, ha impartido cátedra en la UNAM en la Facultad de Derecho, además profesor de Derechos Humanos y Género en el Instituto Superior de Monterrey y campus de la Ciudad de México y Guadalajara, profesor en el Diplomado de Género de la Universidad Veracruzana. Por último, es de destacar que cuenta con publicaciones en diversos medios como revista Métodos y revista Una Voz Pro Persona de la Universidad Veracruzana. Y no voy a seguir porque tiene un amplio currículum también. Bueno, para las personas que nos puedan estar viendo por primera vez en estos conversatorios, les voy a explicar rápidamente la dinámica de los mismos. Nosotros generamos una serie de preguntas detonadoras a nuestros panelistas y les damos hasta 15 minutos para que respondan. Posterior a esto, y mientras tanto, estaremos recogiendo las opiniones que ustedes nos hagan en la parte de los comentarios de la página de Facebook o preguntas que tengan a las y los panelistas para que nosotros las leamos y entonces podamos establecer justo el objetivo de este conversatorio, que es realizar una comunicación directa con ustedes. Entonces, empiezo con las preguntas para, son preguntas distintas para cada uno y voy a mencionar una pregunta que va a ser para todos y ahorita se las voy a decir. Bueno, para la doctora Namiko. Namiko, si nos puedes explicar para el público qué es el derecho a la verdad y a la justicia y cuál es, cuál es la importancia de estos derechos para las víctimas. Y la pregunta para todos los ponentes, que la podemos dejar como a lo mejor hacia el final, es por la importancia en el contexto que estamos ahorita en México, es qué implicaciones tendrá la posible aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. En el marco del derecho a la verdad en relación a violaciones graves a derechos humanos y para la dignidad de las víctimas, ¿qué medidas deberían implementarse en Veracruz y cuáles serían los retos que estos enfrentan? Estas preguntas son para todos los y las ponentes. Adelante, Namiko, cierro micrófono y muchas gracias por estar aquí. Gracias, aprecio mucho la invitación que me hicieras, Mayra, para participar en este conversatorio en el marco del Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación a violaciones graves a los derechos humanos y para la dignidad de las víctimas. Saludo a mis compañeros panelistas con afecto y con respeto. En realidad fuiste bastante puntual en el preámbulo para abrir el conversatorio. Prácticamente tú misma contestabas este cuestionamiento, señalabas los elementos del derecho a la verdad y también los objetivos del derecho a la verdad. Estos últimos, como bien decías, pues promover la memoria de las víctimas de violaciones a derechos humanos y también, por supuesto, la importancia del derecho a la verdad y a la justicia. No es menor que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 2010 señalara precisamente este día, ¿sí?, para visibilizar este derecho y proponer su contenido y objetivos. Entonces, ¿qué es el derecho a la verdad y a la justicia? Pues es el derecho que tienen todas las víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos, precisamente, y la sociedad, por supuesto, en su conjunto. Habremos de decir que este derecho tiene una dimensión individual cuando se habla justamente de las víctimas directas e indirectas, pero también tiene una dimensión colectiva, es decir, la sociedad también tiene derecho a saber qué ocurrió, a conocer lo verdaderamente ocurrido respecto de las violaciones a derechos humanos. Y de otra parte, este derecho genera
una serie de obligaciones en cabeza de los estados, es decir, en cabeza de las autoridades estatales, ¿sí? Que devienen precisamente de uno de los deberes generales del Estado, de investigar, procesar, juzgar, sancionar y reparar, y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Fíjate que este es un derecho, digamos, que se fue delineando inicialmente en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Seguramente Antonio Rueda podrá corroborar esto. Yo recuerdo en los primeros informes, bueno, no los primeros informes, la Comisión antecedió por mucho a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se hablaba precisamente de este derecho a la verdad, y también, por supuesto, fue utilizado en el marco del envío a la Corte Interamericana de los casos contenciosos. Por ahí, si no mal recuerdo, en uno de los informes anuales de la Comisión Interamericana, por ahí del 85, 86, fue que se abrió precisamente a discusión y la Comisión Interamericana fijó muy bien su postura con relación a este derecho que les asiste a las víctimas directas e indirectas de conocer la verdad de lo sucedido. Y luego, por supuesto, ya en el marco de casos contenciosos fue recogido por la Corte Interamericana, aunque hay que advertir que hubo, digamos, un tratamiento de este derecho un poco en vaivén, digamos, desde la primera sentencia. En el caso Velázquez Rodríguez, la Corte señaló de manera tajante, ¿sí?, lo que era absolutamente indispensable, que el Estado garantizara a los padres de la víctima, una víctima de desaparición forzada, ¿no?, conocer la verdad de estos hechos. Y luego vienen una serie de casos en que la Corte Interamericana parece un poco luego retroceder, probablemente en esta, digamos, inicial delimitación, pues, del derecho a la verdad, ¿sí? Suele, pues, ocurrir cuando se trata de un concepto que está siendo definido su contenido doctrinaria y jurisprudencialmente, pero hoy por hoy nadie discute el reconocimiento absoluto del derecho a la verdad que tienen todas las víctimas, y por supuesto al cierre de este círculo de los deberes de garantía que implica la reparación. Y bueno, aquí la idea de justicia hace que la noción de reparación no se entienda en términos, digamos, tan restrictivos. Más bien, la noción de justicia tiene que ser entendida, en términos mucho más amplios, ¿no? No hay verdad sin justicia, y no hay justicia sin verdad. Entonces, uno obtiene justicia cuando siente que los hechos que sufrió han sido efectivamente y debidamente resarcidos. Por supuesto que hablar en esos de resarcimiento en casos de violaciones graves a derechos humanos, pues es sumamente complicado, ¿no? Pero eso no implica que esto no sea una obligación del Estado, o digamos, sí es una obligación, pues, que el Estado debe cumplir de la manera más amplia posible, ¿sí? Con relación a las víctimas, pues para tratar de alcanzar ese estándar ideal de justicia. Y justo por eso es que, respondiendo a tu segunda pregunta, a tu segundo cuestionamiento, es que dice, ¿cuál es la importancia de estos derechos para las víctimas? Pues es fundamental. Es fundamental porque la idea que le da estructura, o más bien yo diría que estructura precisamente estos derechos, es que las víctimas puedan trascender ese hecho victimizante y continuar y
reconstruir en la medida de lo posible sus proyectos de vida. Evidentemente, cuando estamos hablando de desaparición, de ejecuciones extrajudiciales, o sea, evidentemente es que no es que esto se va a dar necesariamente en un proceso fácil y automático, o que se sugiera siquiera veladamente, ¿no?, trascender, es decir, dejar atrás a las víctimas, no. Hablo estrictamente de trascender el hecho victimizante por sí mismo, de tal suerte que se permita reconstruir un proyecto de vida, pero siempre resaltando el objetivo de este derecho a la verdad y a la justicia, que es precisamente promover la memoria de las víctimas, particularmente porque, como tú señalabas en el preámbulo, en tu intervención, lo decías claramente, el Estado es muy dado a descalificar y a criminalizar a las víctimas. Por eso es tan fundamental este derecho a la verdad. Y por supuesto, porque la idea es que las víctimas, en tanto no conocen la verdad y no tienen acceso a la justicia, pues permanecen en un estado, digamos, continuo, ¿sí?, de incertidumbre, de zozobra, que por supuesto que los coloca o las coloca en una situación de vulnerabilidad, en una situación muy propicia para sufrir victimizaciones secundarias que agravan aún más el sufrimiento que ya cargan. Entonces, la idea, el objetivo es pues agilizar estos procesos de acceso a la justicia. Mientras más eficiente sea el proceso de acceso a la justicia, ¿sí?, por supuesto que más posibilidades tendrán las víctimas digamos, de trascender, de lograr verdaderamente una reparación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Namiko, por su respuesta. Bueno, vamos con Antonio Rueda. Toño, en experiencias en México en la materia, ¿qué experiencias tú ves que fueran ejemplares, digamos, en materia del derecho a la verdad y a la justicia en México, ¿no? Si existen sentencias que contengan elementos sobre el derecho a la verdad y cómo contribuyen los procesos de justicia y verdad a la democracia y a la construcción de procesos de paz. Adelante. Y ya no repito las otras dos que son para todos. Muy bien, pues gracias, Mayra. Saludo a la doctora Namiko, Brenda, Lucy Díaz. Me da mucho gusto poder compartir el espacio con ustedes. Rápidamente, hablando sobre el tema de verdad, ¿no? Ya decía muy bien la doctora Namiko cuando expone qué es verdad. Verdad el derecho a la verdad está ligado a tres elementos, ¿no? Que es verdad, justicia y reparación del daño. Pero si lo vemos desde los órganos internacionales, como exponía muy bien, ¿no? O sea, vamos a encontrar los primeros antecedentes de esto en materia penal, ¿no? En el Tribunal Penal Internacional, primero lo vemos en el Tribunal de la Ex Yugoslavia, que hablaban sobre este derecho a la verdad, y después lo vemos en el protocolo adicional a los convenios de Ginebra, ¿no? En donde hablan de esta necesidad de los familiares de conocer en dónde está el miembro desaparecido. Hay que marcar que este derecho a la verdad principalmente se gesta en casos o en situaciones de desaparición de personas, ¿no? Y que me parece que en el desarrollo en México también viene desde la desaparición de personas, ¿no? Lo podemos encontrar en México claramente reconocido, me parece que no hay duda de que se puede considerar como un derecho autónomo desde la Ley General de Víctimas hasta la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares.
Entonces, si nosotros vemos estas leyes, vamos a encontrar verdaderos espacios en donde se indica que el derecho a la verdad es un derecho reconocido en estos ordenamientos. ¿Por qué? Y lo vemos claro. Ya la doctora Namiko decía qué significa el derecho a la verdad y lo podemos entender en los órganos internacionales, qué es lo que han ido desarrollando y que después esto cuando tú me preguntas, oye, ¿hay resoluciones en México? ¿Cuál es el criterio de la Suprema Corte de Justicia en relación al derecho a la verdad? Pues la Suprema Corte de Justicia retoma algunos estándares que ya se generaron en el sistema internacional reconociendo este derecho a la verdad, independientemente de decía bien la doctora, hay un debate en el sistema interamericano si es autónomo o se tiene que establecer a partir de otros derechos, que pues, es un debate técnico, pero realmente el derecho a la verdad lo han reconocido en las sentencias, ¿no? La Comisión Interamericana, desde el planteamiento de casos, desde los informes que decía la doctora Namiko, y después en el planteamiento de llevar casos como el de Velázquez Rodríguez, que bien señala, ¿no? Que es el primer caso que resuelve la Corte Interamericana, y en el caso que ya habla sobre este derecho a la verdad. Tal vez no lo enmarca ya diciendo derecho a la verdad, pero sí ya dice que las víctimas tienen el derecho a partir de la construcción de obligaciones estatales, dice, los estados tienen la obligación de garantizar a las víctimas una debida investigación y que sepan quiénes son los responsables de los hechos, ¿no? Y a partir de ahí empieza a haber un desarrollo sobre qué es el derecho a la verdad, ¿no? Y entonces lo podemos encontrar en dos dimensiones, como ya dijeron, que es la individual y la colectiva, ¿no? Pero estas dimensiones van más allá a solo saber, por ejemplo, lo vemos cuando ya tenemos los expedientes aquí en México, y por ejemplo en materia penal, o puede ser en materia de derechos humanos, pero veámoslo en materia penal que es más claro, ¿no? En materia penal, tal vez si yo detengo a una persona y le imputo un delito, estoy cumpliendo en una primera parte, que decir es quién es el responsable, pongámonos en una desaparición de persona. ¿Quién es el responsable de la desaparición de esa persona? Entonces, yo ya sé quién, y tal vez me puedan decir por qué cometió la desaparición, pero aún no sé el paradero de la víctima. Y entonces, la misma ley general en materia de desaparición dice que el expediente no se puede concluir en materia penal si no sabemos el paradero de la víctima. Y entonces, claramente hay un reconocimiento desde esta ley del derecho a la verdad de las personas, ¿no? O sea, el derecho a la verdad no solamente es una verdad jurídica, digamos, construida desde los expedientes, sino, como ya empezaba a construir la doctora Namiko, es algo que trasciende a una verdad jurídica, sino es algo que requieren las víctimas saber. Este derecho a la verdad es, desde el primer momento que se abre el expediente, las víctimas tienen que estar informadas. Tiene que haber publicidad de lo que está dentro del expediente. No solamente es que las personas sepan qué es lo que pasó con su familiar y quién lo detuvo, sino que es algo más complejo, es algo que el agente del Ministerio Público o el servidor público que integra un expediente, desde Comisión de Derechos Humanos o eh, agente del Ministerio Público, juez, tienen la obligación de estar informando continuamente a la víctima para que ella pueda participar del expediente y conocer qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, desde acá se empieza a generar el derecho a la verdad, y bueno, cuando vamos viendo, es algo, decíamos, es algo más complejo que ya empezaba a delinear en la anterior exposición, que decía, a ver, es que el derecho a la verdad también tiene que ver con el tema de reparación, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, en la Corte Interamericana, uno de los jueces dice una cita, ahí tiene una cita muy clara de cómo debemos de entender el derecho a la verdad, y el derecho a la verdad es la garantía de justicia. Es decir, no podemos tener derecho a la verdad si no hay justicia en un caso. No hay forma, uno y otro están casados, ¿no? No solamente es que yo acceda a, a saber quién desapareció a la persona, no solamente es que yo sepa por qué, no solamente tal vez es que
que sancionen a la persona, sino que debe de aparecer la persona desaparecida. Es algo más complejo, ¿no? Cuando la Corte Interamericana resuelve, dice, también tenemos que verlo en algunos de los casos, cómo este derecho a la verdad nos puede llevar a reivindicar la memoria de las personas, ¿no? Y entonces vamos a ver que en materia de derechos humanos ponen un gran énfasis en este derecho a la verdad en el tema de no repetición del acto, ¿no? Entonces, algunas de las resoluciones de la Corte Interamericana dice, este derecho a la verdad lo vamos a vincular con el tema de reparaciones y con el tema de dignificación de la memoria de las personas, poniendo disculpas públicas, algunos espacios con el nombre de las propias víctimas para recordar qué es lo que pasó, ¿no? Y todo eso vinculado al derecho a la verdad. O sea, derecho a la verdad es algo más complejo que solo saber qué es lo que pasó con las personas, ¿no? Eso es, en principio, digamos que la sustancia. El derecho a la verdad en un expediente es que la persona sepa qué es lo que pasó y se refiere a mucho más que una verdad legal, ¿no? Y eso lo tienen que justificar y tiene que estar investigado. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho la Suprema Corte sobre este derecho a la verdad? La Suprema Corte de Justicia lo reconoce. O sea, hay varias resoluciones, tesis aisladas, en donde se habla de este derecho a la verdad y se le imputa ese derecho a la verdad a la víctima. Dice, es un derecho que se le reconoce a la víctima y vienen en distintos espacios que tienen que ver principalmente en temas penales sobre este reconocimiento. Entonces, en México tenemos sentencias que hablen sobre derecho a la verdad, tal vez no en específico, pero sí es un derecho que ha tocado la Suprema Corte de Justicia, que reconoce, ¿no? Si hablamos de la Comisión de Derechos Humanos, principalmente en Veracruz, bueno, la nacional, ¿no? Es un derecho que lo reconocen como autónomo, ¿no? Entonces, yo concluiría diciéndote esta parte, ¿no? Que el derecho a la verdad es algo más complejo, no solamente saber qué es lo que pasó en un expediente, sino a través del derecho a la verdad lo que se ha buscado en el estándar es dignificar a las personas. Cuando ya las personas tienen esta información completa, y me refiero en particular en el tema de desaparecidos, completa, o sea, detención de las personas, el saber por qué se llevaron a la persona que desaparecieron y el saber en dónde está la persona desaparecida, ¿no? Y que no haya ninguna duda sobre que esa persona desaparecida es la que se ubicó. Entonces, eso es el derecho a la verdad y eh, eso es la resolución de un expediente penal. Eso tiene que estar resuelto en un expediente penal y también se puede resolver en vía de derechos humanos. Pero principalmente el derecho a la verdad está vinculado a la sanción de los responsables, ¿no? Eso en general, digo, es un tema muy amplio, trato de ser como muy puntual en lo que trato de comprender y cómo baja ese derecho a la verdad en México, ¿no? En materia de, la última pregunta que me hacías es cómo esto contribuye a un tema de Estado de Derecho y democracia y paz, ¿no? Evidentemente que cuando las autoridades hacen su trabajo y lo hacen bien, o sea, garantizan verdad, justicia y reparación, tanto desde la Comisión de Derechos Humanos como de las agencias del Ministerio Público, eso contribuye a un sistema de democracia. Nada más que ahorita como estamos, pues vivimos en un sistema de impunidad y la verdad, lo primero que garantiza es que no existe impunidad y me parece que no estamos llegando a ese estándar, ¿no? O sea, México se encuentra con grandes niveles de impunidad, no estamos garantizando este derecho a la verdad a las personas, ¿no? Y bueno, creo que estamos en deuda, ¿no? No estamos cumpliendo con esta parte que cierra el ciclo, que es garantizar paz y democracia en los estados a través de adecuadas investigaciones. Eso sería lo que yo puedo aportar. Muchísimas gracias, Toño. Pues pasamos ahora con la compañera Brenda Cerón Chagoya. Para ti, Brenda, ¿cómo contribuye el trabajo de la búsqueda al derecho a la verdad y a la justicia?
y cuáles han sido los principales logros y los retos en el marco de estos derechos de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Veracruz. Adelante, bienvenida. Gracias, Mayra. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Un saludo a Lucy, a la doctora Namiko, a nuestro compañero Toño Rueda. Bueno, pues a ti, por supuesto, y a todo el equipo de la Dirección General de Cultura de Paz. Bueno, pues primero que nada, tenemos que tener muy claro y poner siempre por delante el derecho de toda persona a ser buscada, ¿no? Y de ahí partir a quienes nos corresponde esta acción. En primer momento, pues a mí me parece que si nos vamos a todo el contexto que ha sucedido alrededor de este flagelo en el que hoy nos encontramos y por lo que hoy estamos al frente de distintas instituciones atendiendo esta problemática. Se te cerró el micrófono, Brenda, perdón. Bien, primero que nada es tener pues poner sobre la mesa pues que se ha logrado reconocer por parte del Estado mexicano también con una ley en materia de desaparición de personas en donde se crean las comisiones o hace un mandato para que se creen las comisiones locales, y aquí en el estado de Veracruz hemos sido pues pioneros en legislar en esta materia, ¿no? En poder poner las leyes, emparejarlas para que pueda existir una estructura jurídica en la cual nos basemos para poder ir soportando pues estas instituciones en las que hoy estamos, ¿no? Y el hecho de que primero, bueno, sobre la misma legislación de la ley general se haya hecho una homologación a nivel estatal, pues eso nos hace también tener incluso mucho más clara cuál es nuestra función. De ahí, bueno, pues en esta ley que se hace la homologación, la ley 677 a nivel estado, pues está la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda, y es ahí donde pues se generan acciones continuas, coordinadas, ¿no? Se genera un mecanismo estatal en materia de coordinación que hace algo que, pues, finalmente es, pues, histórico, sentar a las instituciones a las que nos corresponde toda esta búsqueda de verdad, justamente, y buscar la justicia para las familias que están viviendo esta situación, pues, confrontar esta dinámica, ponerla sobre la mesa, dialogar, generar acciones interinstitucionales que nos ayuden y que nos enfoquen a la localización de las personas, siempre con el principio de la búsqueda en vida, siempre sobre la presunción de buscar en vida, pero también sabemos que por contextos pues también históricos y contextos en los que ya tenemos muchos años en esto, bueno, mucho más las familias, ¿no? Nosotros estamos apenas como incorporando esto a las instituciones, haciendo el trabajo que se tenía que haber hecho desde hace muchos años, pues construyendo las bases para esto, pues poder generar todo lo que el andamiaje que se requiere, tanto administrativo, logístico, operativo, las capacidades humanas que se requieren para poder atender en todo el estado, desde los distintos puntos, desde la búsqueda en vida, desde la búsqueda inmediata, desde ahora como nos lo marca el protocolo, con una búsqueda generalizada, una búsqueda por patrones, ¿no? Ahora también la búsqueda de familia. Entonces, bueno, poder conjuntar todo esto y también tener un mecanismo a nivel estado que nos permita tener planteamientos muy concretos y también poner la necesidad concreta de las familias en la mesa y expresar cuáles son las necesidades, pues nos hace dirigir las políticas públicas a esta necesidad y aterrizarlas de manera coordinada, planeada, ¿no? Y también, pues históricamente, que las instituciones
acepten, reconozcan el problema que tenemos y que se atienda como debe de ser, de manera ordenada, de manera emergente, porque estamos bajo la emergencia y el grito de las familias de que se requiere verdad y se requiere justicia, pero ya han pasado muchos años, ¿no? Entonces, el generar esta comisión de búsqueda a nivel estado, el tener somos la segunda comisión a nivel estado con mayor personal en atención a la búsqueda de personas. Tenemos pues también obviamente un equipamiento ya mucho más fortalecido para que no nada más tengamos a los especialistas que están formándose también continuamente aquí en la comisión, sino también generar en los distintos contextos en los que nos encontramos en campo, como pues distintas necesidades, poder atenderlas ya de manera profesional y con la tecnología necesaria para poder abordar esto. Y bueno, vamos atendiendo de manera sistemática, además de dar seguimiento con las otras instituciones, mesas de trabajo, ¿no? Y, creo que justo ayer lo mencionaba, la búsqueda de una persona no termina hasta que se identifica también, por ejemplo, ¿no? Entonces también el hecho de dar seguimiento y estar como secretaría técnica del mecanismo, pues nos permite generar estas dinámicas de poder conducir hacia la verdad y poder exigir también la justicia que las familias han exigido durante muchos años, ¿no? El saber el paradero de nuestro familiar, pues contribuye a construir e identificar una parte de la verdad que estamos exigiendo. Y por supuesto que no lo es todo, pero sí es necesario para generar o ir creando esta paz que se requiere para seguir avanzando, esta fuerza que se requiere para poder seguir pues caminando día a día y despertando estas ganas de seguir haciendo esta lucha, pues que ya es por muchos años un proceso doloroso por el cual han pasado la mayoría de los años solas, sin ninguna pues aceptación por parte en hacer en aceptar esta obligación que tenemos de generar la búsqueda de una, pues de la persona que está desaparecida, pero sí, pues tenemos que justo avanzar hacia la consolidación de una política pública de búsqueda, que esto, pues al final se haga con el objetivo que mencionaron tanto la doctora Namiko como también Antonio, ¿no? Poder ir avanzando hacia la verdad, ¿no? Y hacia la justicia. Creo que es importante y pues bueno, no tampoco quiero ser como muy repetitiva, pues sí hablar de la responsabilidad que tenemos todas las instituciones y que pues de alguna forma estar dentro de esta obligación nos hace también exigir que nuestras instituciones estén sólidas y que estén preparadas para lo que esta emergencia requiere. Creo que la pandemia nos ha enseñado que cuando hay una emergencia podemos modificar leyes, podemos fortalecer con recurso humano, tecnológico y además con recurso monetario lo que se necesite, lo que sea necesario para salir de esta emergencia, ¿no? Entonces, creo que en México la desaparición de personas es una emergencia y se tiene que ver como tal, ¿no? Y esto es parte pues también de la exigencia que se ha venido pues viviendo durante muchos años, ¿no? Tomemos las cosas con seriedad, tomémoslo como es una emergencia y no podemos ser como instituciones omisas ante esta situación, ¿no? Y tenemos que coordinarnos de la mejor manera para poder generar esta verdad que es necesaria para poder reconstruir la paz en esta sociedad que ha sido tan lastimada. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Brenda.
en la siguiente ronda, me gustaría que abundaras un poquito más en cómo localizarles para el público que nos está escuchando, cómo están distribuidas las distintas unidades de búsqueda en el estado, etcétera. Vamos a dar paso a la compañera Lucía Díaz Guenao, que justo la dejé para el final para que después de haber escuchado estas intervenciones de las instituciones, del experto en este caso, del compañero Toño, pues nos dé la mirada y la visión desde las víctimas. Adelante, Lucy. Las preguntas, ahí te van. Lucy, para ustedes, ¿cuál es la importancia del derecho a la verdad y a la justicia para las víctimas? Desde esta mirada de las víctimas, ¿qué es lo deseable en el marco de los derechos a la verdad y a la justicia y los retos que tú encuentras para su implementación y lograrlo en Veracruz? Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, es un gusto estar aquí con ustedes. Lástima que bajo estas circunstancias, ¿no? Pero sí me da mucho gusto que podamos discutir estos temas tan importantes, ¿no? Para que en todo se vaya haciendo, se vayan haciendo ya narrativas diferentes, ¿no? Estamos muy confiadas en que de esta manera se pueden cambiar todos estos paradigmas, ¿no? Son las cosas que hemos venido trabajando. Sabemos que es difícil, bueno, para nosotras, voy a entrar en materia mejor. Hay una frase de Platón que me viene mucho en este momento a la mente, que estamos hablando de la verdad. Él decía que hay que tener el valor para decir la verdad, especialmente cuando se está hablando de la verdad. Parece que es algo obvio, pero no lo es tanto. En México el tema de la verdad es una deuda gigantesca y la tenemos por los siglos de los siglos. O sea, en México no es algo nuevo, que siempre se ha eludido confrontarse con la realidad, con la verdad, porque la verdad no es más que eso, la realidad, ¿no? Cuando lo que se dice se apega a la realidad. Entonces, en México tenemos una deuda enorme con ella, pero nunca tan grave como la que tenemos hoy en día, porque hoy en día abarca a tantos miles, cientos de miles de personas, que creo que es donde más estamos, el momento histórico donde más se ha requerido la verdad y donde más ha fallado. La realidad de las instituciones, es difícil mencionarlo, entrar en materia con las instituciones ahorita, porque habría que analizar muchísimas cosas, pero las instituciones que han estado encargadas de hacernos llegar a la verdad han hecho lo opuesto. Es muy lamentable, porque ¿de qué manera vamos a nosotros, individuos que no tenemos la facultad de andar investigando, de conocer la realidad de otra manera, más que por medio de la investigación, por medio de las instituciones también, de las diferentes instituciones que están para acercarnos a los hechos, a la realidad de los hechos? ¿De qué manera lo vamos a conocer si no es por medio de las instituciones? Si las instituciones no lo hacen, y aquí no voy a excluir a ninguna institución. En realidad es lamentable, especialmente las instituciones que ya tenemos tradicionalmente en esto, ¿no? De trabajos de derechos humanos, de todo esto. No se ha pegado el trabajo de verdad, a luchar por saber qué sucedió. Porque en los casos de estos tipos de delitos que nosotros sufrimos, no es nada más el hecho de que se le prive de la libertad a las personas, sino que se le priva de una cantidad enorme de digamos, posesiones personales, como son la reputación, incluso digamos, la solidez con la que pueda tener esa persona en su comportamiento, cómo se conduce, todo. Es decir, le ponen en entredicho todo. Se hace una hilera de conjeturas alrededor de la persona que no lleva a la verdad nunca, y que desafortunadamente lo que sí hace es calumniar,
es vilipendiar a la víctima. Entonces, porque esa es parte de cómo se manejan las instituciones. Para poder eludir su obligación, lo que recurren es pues a difamar. Entonces, por ahí vamos viendo que en vez de tratar de hacer un poco de justicia, cuando menos, de hacer la justicia de no difamar a la persona, cuando menos eso, hasta con eso corren. Es decir, que no, como decía antes, no es nada más el delito en sí, sino todo lo que conlleva que la persona sea criminalizada, que sea revictimizada, que se le fabriquen tantas cosas, no solamente a la persona, sino también a su familia. Y todo eso, ¿cómo se restituye? No solamente es decirle, no, pues fue aquí que le sucedió esto. No, no se va a restituir todas las demás conjeturas que se hicieron, todas las elucubraciones que se armaron alrededor de la persona. Pero sin embargo, pues ya contemplando esta situación que tenemos y la realidad, creo que no nos queda más remedio que aceptar una verdad a medias. Es decir, cuando menos que nos digan qué sucedió, qué le pasó, qué le hicieron, dónde está. Son preguntas a las que tenemos derecho, una respuesta verídica, una respuesta honesta, sincera. No la tenemos. ¿Por qué? Porque todo eso se requiere investigación, se requiere también un trabajo que no quiera, que, bueno, para decirlo en una palabra más clara, un trabajo honesto. Entonces, creo que estamos muy lejos en México. Todas las personas que hemos tenido la desgracia de caer en este calvario de estos delitos tan terribles, de verdad no vemos la posibilidad de encontrar esa palabra tan pequeña, pero que dice tanto, que es la verdad. Y quisiéramos, cuando menos, saber lo más importante, ¿no? Y sí, pero no podemos tampoco dejar de luchar por ella, porque si dejamos de luchar por saber la verdad y por restituir el nombre de las personas que fueron victimizadas de esta manera, si no hacemos ese esfuerzo, esa lucha, creo que le estaríamos fallando, porque ellos no pueden hacerlo. Ellos no pueden defenderse. Nos toca a nosotros los que estamos aquí hacer este trabajo de limpiarles sus nombres, de saber lo que sucedió, también de que se haga justicia, de que paguen los culpables, porque también hay que pensar que de otra manera no se va a detener esta vorágine de inseguridad y de delitos, ¿no? de violencia. Entonces, nos toca a todos tratar de implantar esto que se llama verdad, a la que le tenemos tanto miedo. Bueno, especialmente las personas, los delincuentes, las personas le tienen tanto miedo, y también las instituciones, ¿no? Porque admitir la verdad, tienen que admitir también su fracaso en no proteger la seguridad de la población, tendrían que admitir también el fracaso en sus investigaciones, tendrían que admitir tantas cosas, que la mentira es el camino más sencillo. Y definitivamente así no vamos a avanzar. Sin embargo, las personas que estamos en esta lucha, vamos a luchar por la verdad. Vamos a tener el valor de decirles cuando no la están diciendo. Vamos a tener el valor de que se imponga la verdad. No nos vamos a conformar con simulación. Ese no será el camino. Con todo lo que sabemos que es difícil, definitivamente en algún momento lo vamos a encontrar. También quisiera también utilizar la frase bíblica de Juan, creo que es 8:32 por ahí, que dice, conoceréis, es una paráfrasis totalmente porque la usan en otro, digamos, en otro tenor, pero yo la quiero usar para esto. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es lo que necesitamos, conocer la verdad para poder tener esa libertad,
la libertad de finalmente desprendernos del yugo, de la incertidumbre, de la angustia, de la mentira, de la calumnia, de las fabricaciones, de todo este entramado de negatividad y de terror que se teje alrededor de las víctimas. La verdad nos va a hacer libres y por eso nosotros necesitamos luchar por ella, al menos desde el Solecito, que es el colectivo que yo represento aquí. Nosotros vamos a luchar por ella. Sabemos que es una lucha campal, que no, definitivamente colosal, pero lo vamos a imponer. En algún momento los paradigmas de mentira, de falsedad, caerán y se va a ir imponiendo la verdad, la honestidad, y se va a restituir, cuando menos que les restituyan a las personas desaparecidas y a las víctimas de la violencia su personalidad, su calidad, que no pierdan todo, aparte, que sean víctimas de un delito y de todo, es demasiada infamia. Creo que en ese sentido, por eso, nosotros tenemos muy claro, queremos verdad, porque así como ya estábamos diciendo, sin verdad no hay justicia, es imposible. Es importante que haya justicia. Esa es la palabra que en México debemos de... Esas dos son, digamos, las que deberíamos estar clamando diariamente en México. Libertad, pero está la otra. Libertad, justicia y verdad. Esas tres. Creo que si conseguimos eso, tendremos un país que sería el que nosotros creemos que merecer. No creemos, es el país que merecemos. Y desde el Solecito es lo que vamos a estar luchando. No solamente recuperar como hacemos la recuperación, encontrarlos. No. Restaurar la dignidad que perdieron cuando les sucedieron estos delitos. Porque en lo personal yo he sido víctima de calumnias y de infamias a raíz de todo esto, y hay que decirle también de las familias que conozco de las víctimas. No. Y no importa que a nosotras eso suceda con nosotras, pero con nuestros hijos no. Ellos no. Por ellos nosotros vamos a luchar para que se conozca la verdad y se le haga justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucy. Hacemos una siguiente ronda de intervenciones para responder las respuestas generales, las preguntas generales que les había yo comentado, y voy a hacer lectura para que aprovechemos en esta segunda ronda las preguntas que están haciendo ya el público, algunas de las panelistas. Bueno, repito la pregunta: las implicaciones que puede tener la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en los procesos de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas. Y esto, y cuál sería, digamos, más en concreto, los retos a los cuales nos enfrentamos en Veracruz para acceder a la justicia y a la verdad. Por parte del público, bueno, quiero mencionar que estamos poniendo el link y la dirección y los teléfonos de la Comisión Estatal de Búsqueda, para que ustedes puedan llamar, denunciar o dar información sobre el paradero de alguna persona desaparecida. Por el parte del público, Adriana Perea pregunta para la doctora Namiko: hoy, en el marco del Día Internacional de Derecho a la Verdad en relación a las violaciones graves a derechos humanos y la dignidad de las víctimas, ¿cuáles son los retos que presenta actualmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos en cuanto al cumplimiento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición? La compañera Rosalía Castro pregunta: yo pregunto a las instituciones presentes, ¿cuándo vamos a llegar a la verdad y a la justicia? Si el tiempo pasa y no tenemos nada, años y años de espera, de búsqueda y cero resultados. Marinaba comenta y hace una pregunta: los expedientes que maneja la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre temas muy delicados, ¿los protegen de alguna manera por daños causados por la naturaleza
o humanos para que el asunto no se pierda. No entiendo bien la pregunta. Candy Biri, ¿cuándo van a dar nombre a todas y cada una de las personas que fueron sepultadas en fosas clandestinas, en especial a los de Colinas de Santa Fe y Arbolillo? ¿Cuándo van a tener el grande honor de ser reconocidas y regresar a sus casas? Hasta aquí llevamos las preguntas del público y en pantalla les estamos poniendo el cartel de la Comisión Estatal de Búsqueda con el teléfono, el correo electrónico, el número de emergencias, para que el público pueda tener acceso a esta información, la pueda difundir y o pueda denunciar, acercarse a la Comisión Estatal de Búsqueda. Entonces, doy la voz a la doctora Namiko y aprovecho también para agradecerle porque tiene que trasladarse a otro lugar ahorita. Por lo tanto, le damos la palabra y le agradecemos mucho, doctora, su participación. Muchas gracias, Mayra. Capté por ahí dos preguntas. Una que tiene que ver con los retos para la comisión en la materia del derecho que estamos abordando el día de hoy. Me parece que el reto principal tiene que ver con el cumplimiento precisamente de las recomendaciones. En todas las recomendaciones se establece diversas medidas recomendatorias que abarcan, como bien lo decía el propio Antonio Rueda, garantías de no repetición, medidas de satisfacción, todo esto, digamos, en el delineado que hemos dado de el contenido del derecho a la verdad, tendría que verse reflejado en el cumplimiento precisamente de todos y cada uno de los puntos recomendatorios de cada una de las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entonces, el reto en realidad no está en este momento en la aceptación de las recomendaciones, sino en el cumplimiento cabal de los puntos recomendatorios por parte de las autoridades recomendadas. Eso por cuanto al primer cuestionamiento. Por cuanto al segundo cuestionamiento de que si había, creo que tenía que ver con el hecho de preservar los expedientes ante el caso de alguna contingencia. Me parece que en ese sentido iba, ¿no? Entonces sí, efectivamente se estableció ya aquí un área de control de gestión de documentación, que lo que pretendemos hacer, o lo que se está haciendo más bien a partir de esto, es digitalizar en la medida de lo posible y con los recursos humanos y materiales que tenemos, pues la documentación precisamente para tratar de garantizar que ante cualquier eventualidad se tenga digitalizado los expedientes. No es una tarea fácil, es una tarea complicada en términos de recurso humano y material, pero estamos intentando hacerlo con la capacidad que tenemos y en la medida que podemos. Por cuanto a los dos cuestionamientos generales que planteabas en relación a las implicaciones de la aprobación de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, yo diría, siempre lo he sostenido, a ver, ninguna institución de las que estamos involucradas, por sí sola, digamos, lograría pues el máximo estándar que quisiéramos en el tema de protección y garantía de los derechos humanos. Que independientemente de que se trate de organismos autónomos y o dependencias que pertenezcan al Ejecutivo, la autonomía no implica que no se deba trabajar de manera coordinada, si cada uno desde el espacio de sus competencias, y de esa manera incidir justamente de la manera en que las víctimas esperan que incidamos en la materia de sus derechos. Y el único mecanismo aquí es la coordinación. Entonces, el hecho de pensar que la Fiscalía General de la República pretenda hacerse a un lado, ¿no?, en una serie de sistemas que abonan al trabajo coordinado para garantizar estos derechos, pues me parece que el impacto que pueda tener en materia de los derechos de las víctimas, pues va a ser significativo en sentido negativo. Y
cuáles son los retos que tenemos precisamente aquí en Veracruz. Fíjate, escuchaba hablar a Brenda, me decía, Veracruz es el segundo estado que tiene una comisión con el mayor número de personal, ¿no? Probablemente sí sea la segunda comisión con el mayor número de personal, pero ese tipo de datos hay que referenciarlos con relación, por ejemplo, a otros estados, cuál es el número de habitantes, cuál es la circunstancia en materia particularmente de desaparecidos en esos otros estados, y cuál es el número de habitantes que tiene Veracruz, y cuál es la circunstancia de Veracruz. Entonces, tomar, digamos, un dato de manera aislada no necesariamente te dice que aunque se trate de un dato bueno, nos va a generar una base para tener mejores resultados. Por ejemplo, yo te diría, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz, ¿no? Estaba del segundo peor presupuesto de toda la República, ¿no? Ahora estamos a la mitad, ¿sí? Pero somos un estado, ¿sí? Que está dentro de los primeros 5 estados con el mayor número ¿cómo se llama? De habitantes. Entonces, per cápita, pues, no se corresponde, aun cuando hayamos subido en términos de presupuesto, seguimos estando muy por debajo de las necesidades que tendría la Comisión Estatal para estar hablando de un número de personal adecuado para atender todas las situaciones que hay que atender en el estado de Veracruz. Entonces, ¿qué retos hay? Yo diría, bueno, pues muchos, pero finalmente me parece que lo que de alguna manera puede eventualmente fallar es la falta de un trabajo coordinado entre las instituciones y bueno, todo lo que ya visibilizó Lucy, ¿no? Todo lo que ya dijo, ¿no? La falta de una adecuada investigación y ella lo dijo claramente, no hago alusión a ninguna institución, pero no dejo fuera a ninguna. O sea, en sus aseveraciones se refirió a todas las instituciones y somos todas las que participamos en estos procesos. ¿Hay fallas? Sí, las hay, ¿no? ¿Qué es lo que hay que evaluar? ¿Qué es lo que hace falta? Y otra cosa, que haya voluntad política de dotar a cada una de estas instituciones de lo que hace falta para poder enfrentar esta problemática, ¿sí? Con la total capacidad que exige la circunstancia que estamos viviendo en el estado de Veracruz. En tanto, digamos, no se subsanan todos estos retos en materia presupuestaria, que implica recursos económicos, recursos materiales, etcétera, en tanto no haya un verdadero trabajo coordinado, pues los esfuerzos aislados no me parece que sean la mejor expectativa con relación a la impunidad a la que también hizo referencia Lucy. Entonces, creo que los retos son muchísimos. Creo que hay voluntades, sí, pero me parece que lo que hace falta es una suma de voluntades y una serie de decisiones políticas que permitan precisamente a las instancias tener mayor posibilidad de operación en el marco de las competencias de cada una. Así que muchas gracias, Mayra, por la invitación. Ha sido un verdadero honor participar con Lucy, con Brenda, con Toño, personas a las que respeto y admiro, y me despido de quienes nos están viendo por otras plataformas. Gracias y a sus órdenes. Muchas gracias, Lucy. Damos la palabra al compañero, perdón, muchas gracias, Namiko. Sé que te tienes que ir, muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Despedimos a la doctora Namiko Matsumoto, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y le damos la palabra al compañero Antonio Rueda para que dé respuesta a las preguntas que considere pertinentes.
que han externado los compañeros y compañeras por Facebook Live en sus comentarios, y con respecto a su opinión sobre esta discusión que está por todos lados a nivel nacional sobre la probable aprobación de esta ley de la Fiscalía General de la República. Adelante, Toño. ¿Qué tal, Mayra? Pues mira, sobre ese tema, pues creo que se va avanzando y se va avanzando en sentido positivo. Parece que las últimas noticias que tenemos, pues es que no necesariamente las adecuaciones que habían propuesto van a pasar, ¿no? Pero todavía no se tiene certeza de, o bueno, yo no conozco la versión final de cómo va a quedar. Hay un debate de cómo está avanzando, me parece que va avanzando bien, pero creo que lo que se tendría que estar discutiendo no es eso. Lo que se tendría que estar discutiendo es esto que en algunas preguntas ponen, es, bueno, ¿y cuándo va a haber verdad, no? ¿Cuándo esta parte que tienen derecho las personas de verdad, justicia y reparación se va a garantizar en un expediente? ¿Cuándo van a empezar las personas que tienen personas desaparecidas o fueron víctimas de algún delito de alto impacto, van a tener una respuesta en sus expedientes, ¿no? Y creo que eso tendría que ser como el centro del debate. La Fiscalía lo que tendría que estar viendo es coordinarse con las instituciones, por ejemplo, las comisiones de búsqueda, ver cómo pueden dar mejores resultados para responder a estos cuestionamientos muy puntuales, ¿no? Que es una deuda que se tiene desde hace muchos años. Me parece que vamos avanzando por el empuje de las familias y por el empuje de los organismos internacionales que han estado haciendo presión desde el exterior para que México tenga una ley general de víctimas, una ley general de desaparición, ¿no? Y que ahorita con el tema este de si va a haber estas adecuaciones que evidentemente lo que proponían en términos generales de el punto focal era que la Fiscalía se saliera del sistema de búsqueda, pues evidentemente es un retroceso, ¿no? Y que esperemos que eso no pase. Pero el debate no debería de estar ahí, o sea, la Fiscalía no tendría que estar saliéndose de nada, sino más bien lo que dice Namiko Matsumoto, coordinándose con las otras autoridades para dar una respuesta efectiva a las familias que tienen personas desaparecidas. Y eso no ha pasado. O sea, ahorita el debate es ver si se sale o no se sale, ¿no? La Fiscalía y las fiscalías en el país no están cumpliendo con lo que les toca. Algunas de las comisiones de búsqueda, vemos que en Veracruz pues se va avanzando, es paulatino, pero se necesita mayor rapidez por el estado en que nos encontremos, ¿no? O sea, sí hay algunos recursos ya, pero se necesita dar respuesta, porque esta respuesta, por ejemplo, a la pregunta que dice, bueno, y entonces, ¿cuándo voy a saber yo en mi expediente qué es lo que pasó con mi familiar y quién lo desapareció, ¿no? Pues eso es lo que hay que contestar. El centro del debate tendría que ser ese, o sea, darle una respuesta puntual a las familias y no tendríamos que estar revisando si se sale o no la fiscalía de un sistema que obligatoriamente tendría que estar, ¿no? Eso no tendría que ser un debate, es una obligación que esté en el sistema y que como parte de ese sistema se coordine para dar una respuesta efectiva sobre temas de investigación, ¿no? Eso sería mi aportación. No veo que las fiscalías, un problema que yo creo que ha habido en varias de las fiscalías principal es esa falta de coordinación entre la fiscalía y las comisiones de búsqueda, ¿no? Vemos que las comisiones de búsqueda cumplen con el perfil de buscar, de acompañar a los familiares, pero las fiscalías no proporcionan la información que se requiere para poder hacer los planes de búsqueda, ¿no? Entonces, el debate no debería estar ahí, las instituciones tendrían que estarse coordinando y no tendríamos que estar viéndolas pelear porque hagan su trabajo. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Toño. ¿Puedes cerrar tu micrófono? Gracias.
porque ahí nos acompañaba también los ladridos de unos perritos, y también creo que por acá se escuchan otros más. Muchas gracias, Toño. Yo creo que sí es importante la discusión porque justamente la Fiscalía es una entidad central para el proceso justo de investigación. Y entonces, ¿cómo vamos a lograr el acceso a la verdad si la parte que le toca hacer la investigación se sale de un sistema al cual tiene que rendir cuentas, ¿no? Y esto también, este sistema es un logro que por el cual han luchado las familias y que está plasmado en sendas leyes ahora ya aprobadas, ¿no? Y que se supondría que deberían de estar implementándose. Pero bueno, le voy a dar la palabra a la compañera Brenda. Te recuerdo un poco esta discusión con la Fiscalía, los retos a los cuales encontramos para lograr, obviamente, desde el ámbito de tu competencia, ¿no? Y como Secretaría Ejecutiva de la Comisión, del Mecanismo Estatal de Búsqueda, ¿no? Y también, si puedes explicar al público el funcionamiento de la comisión, para que, porque luego hay mucha confusión, o sigue habiendo mucha confusión hacia la ciudadanía entre cuáles son las funciones del Estado, en este caso de la Comisión Estatal de Búsqueda, y las funciones de la Fiscalía. Entonces, si nos podrías ampliar un poquito la explicación del funcionamiento de la comisión cuando llega una denuncia y cómo regionalmente también por la geografía y la dificultad característica que tiene el propio Estado de Veracruz, cómo se ha diseñado las unidades de búsqueda a lo largo de del Estado y cómo pues estableces estas relaciones de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, con las fiscalías, con las familias, etcétera. Adelante, Brenda. Gracias, Mayra. Bien, pues primero que nada sobre el tema de la fiscalía, creo que el tema de la autonomía no implica el dejar a un lado la tarea que pues es importante y además es primordial para la fiscalía. Ellos estaban planteando de algún modo estar como invitados permanentes al Sistema Nacional de Búsqueda y no como integrantes de este sistema, ¿no? Entonces uno sabe perfectamente qué implica ser integrante de un sistema y ser invitado permanente. Nosotros no necesitamos invitar a la Fiscalía General de la República a que busque a las personas. Nosotros necesitamos que la Fiscalía General de la República entienda que es su obligación también la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación, la búsqueda se acompaña de la investigación y eso es algo que tiene que quedar claro, ¿no? No venimos o no nos creamos, no llegamos aquí de manera improvisada, aunque pudiera parecer esa la dinámica de todo esto, porque finalmente creo que nadie se imagina tener en el país un andamiaje tan completo para buscar a personas desaparecidas, ¿no? Creo que no llegamos a improvisar, o sea, tenemos una ley que nos avala, que nos crea, que nos pone a trabajar en conjunto porque es la necesidad y la exigencia pues de generar acciones que puedan pues derivarse en la verdad, en la localización de nuestras personas desaparecidas en este país. Y esto es algo que tiene que quedar pues claro por parte de todos y todos quienes integramos este Sistema Nacional de Búsqueda. Las comisiones de búsqueda existimos, las comisiones de búsqueda tenemos que ser funcionales. Las comisiones de búsqueda somos un brazo operativo, no somos una función administrativa. Y eso tiene que quedar muy claro ante la Fiscalía General de la República, porque no podemos pensar que ellos pueden ser invitados a este Sistema Nacional de Búsqueda. Tenemos que ser miembros todos de este Sistema Nacional de Búsqueda, porque a todos, aunque sea un organismo autónomo, nos corresponde la obligación de buscar a las personas desaparecidas desde nuestros marcos jurídicos correspondientes. A cada uno tenemos funciones muy específicas que tenemos que cumplir. Esto en el sentido de poder integrar la investigación con la búsqueda.
¿Qué necesito? Por ejemplo, la Comisión Estatal de Búsqueda. Nos reportan una persona desaparecida el día de hoy, hacemos nuestra búsqueda remota con el mecanismo estatal de coordinación que estamos aquí a nivel estado. Hacemos las comunicaciones pertinentes con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía Estatal y decimos, ¿tienes conocimiento del paradero de esta persona? Hacemos esta pregunta. ¿Tienes conocimiento del paradero de esta persona? Y entonces necesitamos la respuesta para poder generar las siguientes acciones. ¿Y qué es esto? Es tener comunicación de manera recíproca. Y, por ejemplo, si nosotros no tenemos pues comunicación con esta persona, no tenemos la localización en ese momento de esta persona, no sabemos su paradero, entonces, ¿qué sigue? Pues también la carpeta de investigación y las obligaciones que únicamente tienen las instancias que investigan, las instancias ministeriales de pedir una georreferencia, porque las comisiones de búsqueda no podemos pedir una georreferencia, pedir una sábana de llamadas para saber qué está pasando con la persona que estamos buscando, pero eso es de manera inmediata. Abrir la carpeta de investigación, ¿no? Tomar la entrevista completa, circular la información, nosotros hacemos la difusión y entonces tú como fiscalía vienes y me pides a mí y yo también te pido y entonces en conjunto vamos y hacemos acciones que nos deriven. No somos, o sea, no somos como el juanete del pie, ¿no? O sea, que venimos a estar molestando al caminar, ¿no? O sea, tenemos que ser integrales y tenemos que, pues, ver, y creo que esto es algo que ha faltado en esta implementación de la ley. Ver que las comisiones locales ya estamos aquí. O sea, señores, ya llegamos, o sea, ya estamos aquí y ahora úsennos, ¿no? Vamos a trabajar de manera coordinada, vamos a trabajar de manera recíproca, vamos a generar, ser efectivos, vamos a trabajar, o sea, nada de que pues es que es la secrecía de la investigación, ¿no? O sea, creo que la secrecía de la investigación nos ha llevado a tener un rezago histórico en este país. Entonces no podemos seguir con esa secrecía de investigación cuando los resultados son visibles, ¿no? Entonces, pues creo que, pues como lo comentaba hace rato, cuando tenemos una emergencia, tenemos que tener y hacer cosas extraordinarias. Y si la Fiscalía tiene que pues rebasar su autonomía para integrarse a este sistema nacional y aceptar sus obligaciones en el Sistema Nacional de Búsqueda, pues creo que ante la emergencia podemos hacer cosas extraordinarias. También en el tema de cómo nos integramos en la Comisión Estatal de Búsqueda, bueno, tenemos las células de búsqueda inmediata que hacen la coordinación con las regiones norte, centro y sur del estado, cuando se reciben los reportes para poder activar al mecanismo estatal de coordinación. Y en el tema de la búsqueda de larga data tenemos dos oficinas en las que estamos focalizados, que es en escenarios en vida y en escenarios forenses. Lamentablemente tenemos pues un contexto en Veracruz en el que hemos estado localizando pues distintos predios con fosas clandestinas en donde, bueno, pues se generan las acciones en coordinación con las familias, con los colectivos del estado para poder planear todo esto, ¿no? Recordemos que, bueno, tenemos aquí en el estado más de 22 colectivos a los que a todos se les ha brindado atención. Vamos pues programando las acciones, además de las familias que vamos programando en el día a día. Tenemos 3 células operativas a nivel estado, con gente que va de manera multidisciplinaria y a veces nos hacemos pequeñas células para poder atender pues más solicitudes en este proceso de búsqueda en escenarios tanto de vida como en escenarios forenses. Contamos también con una célula de búsqueda en escenarios en vida que atiende también a todo el estado.
y pues en este proceso pues también tenemos el Departamento de Análisis de Contexto, el Departamento de Gestión y Procesamiento de la Información, que es muy importante que nosotros podamos procesar la información para poder generar pues un análisis mucho más no tanto individualizado, sino mucho más amplio de qué pasó y qué necesitamos saber para poder entender, ¿no? Hacia dónde vamos. Esa es como un poco la participación que tendría. Gracias. Muchas gracias, Brenda, por tu explicación. Damos la palabra a Lucy para que nos dé sus puntos de vista y si alguna de las preguntas que hace el público considera que son para ella. Y bueno, esta parte del debate de esta aprobación de esta presunta ley orgánica de la FGR, ¿no? Y los retos para las instituciones en Veracruz, desde la mirada de las familias. Adelante, Lucy. Sí, en cuanto a la FGR, lo que están planeando es, la verdad, es una regresión brutal. Es algo que, pues era de esperarse, ¿no? Cuando las personas se rinden porque se dan cuenta de que tienen por delante un trabajo titánico y pues prefieren no hacerlo, ¿no? Eso es lo que está haciendo FGR, porque lo que han dejado acumular los expedientes de tal manera que es mucho más fácil decir ya no voy a hacer esto que tratar de hacerlo. Es deplorable lo que han decidido hacer, es de verdad imperdonable, porque se supone que es una institución que está para investigar y para traer justicia, y es lo que no han hecho, ¿no? Hay que también decir las cosas como son. El caso de la Fiscalía, la impunidad tan rampante que tenemos se debe precisamente a las malas prácticas de estas fiscalías. Y no hay que pensar que en poco tiempo también van a contagiar a las demás fiscalías, las fiscalías locales, de sus decisiones que vienen a quitarle, como dice Brenda muy apropiadamente, que pues la verdad que para las comisiones de búsqueda, para ellas poder hacer búsqueda requieren de los trabajos de fiscalía, porque sin investigación es muy poco lo que se puede avanzar en la mayoría de los casos. Entonces hay cosas que una comisión de búsqueda no tiene o sea, no tiene los dientes, las garras para hacer, ¿no? Por ejemplo, cateos no tienen para hacer escuchas de llamadas. Hay muchas actividades que son competencias de fiscalías que no están en la facultad de una comisión de búsqueda. Y eso mermaría enormemente el trabajo de las comisiones de búsqueda. Sería imperdonable, lo dije antes, esta decisión de fiscalía. En realidad debería ser todo lo contrario. Lo que se está proponiendo ahorita debería ser todo lo contrario de lo que se está proponiendo, ¿no? Porque hoy en día, con estas cifras tan pavorosas, tan estrujantes de delitos, lo que deberían estar haciendo más activas, involucrándose más y tratando de resolver más, no lo que están desistiendo, están lavándose las manos y diciendo, esto no me corresponde, esto no me compete, cuando realmente aquí más. No es el tema del presupuesto, al contrario. Yo estoy segura de que los presupuestos que se le han dado a las fiscalías han sido brutales. Han sido presupuestos de verdad envidiables. Si las comisiones de búsqueda tuvieran el presupuesto que tienen las fiscalías, creo que se lograría mucho más en el tema de los desaparecidos. No es el presupuesto. Ahí tenemos la unidad de combate al secuestro. Más de 20 millones al año recibe esa esa unidad. ¿Cuáles son los resultados? Muy, muy, muy magros. Unos resultados de verdad ridículos. Entonces, no se trata del presupuesto. Se trata de la voluntad política, de la honestidad, de verdaderamente hacer su trabajo, lo que no quieren hacer realmente. O sea, quieren ganar los recursos, quieren ganar los sueldos, pero no el trabajo
Hoy en día esas fiscalías cuentan con un rezago gigantesco de expedientes, pero no lo acumularon de un día a otro. Lo fueron acumulando con toda la desidia del mundo, la inoperancia, la negligencia, las omisiones, la corrupción, lo fueron acumulando durante pues, el tiempo. Y hoy en día ya se están viendo, pues prácticamente, bueno, ya lo saben ellas muy bien, rebasadas y buscan una puerta fácil. Lavarse las manos, decir, no, pues ahora ya no voy a hacer esto, me voy a salir de ahí. Entonces, ¿a qué se va a dedicar Fiscalía? ¿A qué se piensan dedicar? La otra cosa, que ellos claman mucha autonomía, pero serán autónomas del gobierno. El presidente no le podrá decir qué hacer, ni los gobernadores, pero el pueblo sí, porque el pueblo es que le paga. Entonces, aquí hay un tema que nosotros tenemos que recalcarle, hacerles ver. Necesitamos, pues, francamente, hacer que despierten de su sueño, de su fantasía, de querer desistir de un trabajo que le corresponde a ellos. Lo que nosotros estamos viviendo es en gran medida producto de toda la impunidad que ellos generaron con años. ¿Cuántos años generaron impunidad para que los delincuentes tuvieran más libertad y más rango de acción que los ciudadanos decentes y honestos? Entonces, pues ahora que ellos hicieron su tumulto con sus malas prácticas, que se enfrenten a ella y que comiencen a dar resultados. Ahí, eso es lo que los senadores, los diputados, eso es lo que le deben de exigir. Van a dar resultados porque no lo han dado nunca. ¿Cuánto por ejemplo, de los casos de nosotros, al colectivo, cuáles tienen imputaciones, cuáles tienen trabajo de proceso, cuáles? Ninguno. Y si tienen es algo, una simulación muy mínima, que ni siquiera llega a una simulación muy buena. Todo está abandonado, todo está en la negligencia, todo. Tiene más de un año que no se hace una diligencia, una investigación, nada. Entonces, ellos han causado todo esto. Así es que tienen que enfrentarse a las consecuencias, no desistir, no agarrar el camino fácil y dejarnos a nosotros con todo el problema. Eso sería imperdonable. Bueno, ya lo dije, imperdonable, pero simplemente inaceptable por parte de la sociedad civil y de las víctimas. Creo que tenemos que ser muy, pero muy claras en cuanto a eso. No se puede permitir que las fiscalías desistan de su trabajo en estas áreas. Entonces ellos van a escoger qué delitos investigan y cuáles no. Es como una analogía, para poner una analogía, como si yo digo dónde voy a limpiar y dónde no. Si tengo toda la casa sucia. Es imposible, de verdad es algo absurdo. Creo que no podemos permitirle nada de esto. Entre todos tenemos que luchar porque eso no suceda. Porque ahorita es la FGR, pero de momento también va a ser las estatales. Por supuesto que todo va a ser lo mismo. Porque si en algo se esmeran es en copiar las malas prácticas. Las buenas, esas no, porque esas cuestan trabajo. Muchísimas gracias. No sé si tienen otra pregunta, pero les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Lucy. Estamos, ya no hay preguntas por parte del público. Hay algunos comentarios sobre algunos casos específicos que les daremos seguimiento de manera individual y las canalizaremos a las dependencias que nos están señalando. A mí me gustaría solamente, para ir cerrando y darles un par de minutos finalmente para que den su mensaje de cierre, es que este tema, tanto el de búsqueda como el de investigación, la búsqueda para escenarios de vida, como para búsqueda forense, pues ha requerido la generación de instituciones, pero también tenemos un problema serio con el tema de recursos humanos. Se requieren más personas
capacitadas con ciertos perfiles muy específicos y donde necesitamos la participación también de las instituciones de educación superior para la formación de estos perfiles, para poder atender esta tragedia humanitaria en México, no solo para el estado de Veracruz, sino para todo el país, porque por un lado es la generación de un presupuesto para generar instituciones, pero todo el tema forense requiere una especialidad muy, muy particular, muy importante. Entonces, creo que también esto hay que decirlo para justamente, como tú decías, Lucy, llegar a la verdad y hablar con la verdad, ¿no? Creo que en Veracruz estamos muy conscientes del rezago al cual nos encontramos. Sin embargo, pues las instituciones estamos haciendo un esfuerzo muy grande para dar respuesta y para ir atendiendo y fortaleciendo las instituciones, no solamente la Comisión de Búsqueda, ¿no? Sino también la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que es otra dependencia, es otra instancia importante para la atención a las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, pues como funcionaria de este gobierno, pues nos corresponde dar la cara y dar la cara públicamente y decirlo así, estamos a sus órdenes en las dependencias en las cuales nos estamos ubicando. Nosotros como Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos nos encontramos en Palacio de Gobierno, en la capital de Veracruz, entrando por la calle Leandro Valle. Estamos ahí a sus órdenes. También les estamos poniendo en los comentarios de Facebook el micrositio de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, el micrositio de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Veracruz, para que ustedes puedan accesar a la información que ahí se tiene o acercarse, llamar, preguntar. Estamos a sus órdenes. Entonces, y ver la sociedad en qué puede apoyar. La sociedad creo que puede apoyar mucho un esfuerzo que hemos implementado y que vamos a seguir implementando, que son las campañas de difusión sobre esta problemática, es sensibilizar a la sociedad veracruzana para justamente desestigmatizar a las personas desaparecidas. Los gobiernos anteriores hicieron mucho énfasis en victimizarles y criminalizarles, o se fue con el novio, o andaba en los malos pasos, etcétera. Tenemos que desmontar estas creencias, estas miradas sobre las personas desaparecidas, tenemos que solidarizarnos, y si tenemos información, es muy importante que la comuniquen, que la pasen. Estamos haciendo realmente un esfuerzo muy grande para lograr la localización de las personas. Entonces, le solicitamos a la sociedad veracruzana, en este caso, a que se acerquen con nosotros, con las distintas dependencias que estamos, para que presenten o sus denuncias o la información en caso de que la pudieran tener. Entonces, hago una última ronda de participaciones para que den un mensaje de cierre en el marco de este día, que nos parece muy importante hablar sobre el tema. Adelante, Toño. Pues muchas gracias por el espacio de participar, y más con las personas que son expertas en el tema de verdad, ¿no? Pues ojalá y estemos avanzando. Me parece que hay esfuerzos por garantizar este derecho, el derecho a la verdad. Ya está en las normas. Ojalá y que las instituciones sigan construyendo para poder ir atendiendo el tema de verdad a nivel nacional. Particularmente en Veracruz me parece que hay un reforzamiento institucional. Hay personas servidoras públicas que están trabajando pues conjuntamente con las víctimas. Creo que se debe demasiado, y entonces pues el reto es muy grande, pero creo que se está tratando de abonar para ello, ¿no? Ojalá y que se siga escuchando a las víctimas, que sigamos trabajando y
verificando pues que esto no pase, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de la fiscalía, como bien señala Lucy, ojalá y se construya para que este tipo de cuestiones no pasen, que principalmente no pasan porque las víctimas todo el tiempo han estado sobre la construcción del derecho a la verdad. Si está en la Ley General de Víctimas es porque las víctimas impulsaron que estuviera ahí. Si está en la Ley General es porque las víctimas impulsaron que estuviera ahí. Y si las modificaciones propuestas a la Ley Orgánica de la Fiscalía no pasan, es porque las víctimas han estado trabajando, impulsando que esos retrocesos no pasen. Pues bueno, eso sería mi opinión y con eso cierro. Muchas gracias, Toño. Si puedes cerrar tu micrófono. Agradecemos siempre tus observaciones como experto en estos temas y ciertamente siempre los trabajos de esta naturaleza se tienen que realizar con las familias de personas desaparecidas. Adelante, Brenda. Pues muchas gracias, Mayra, por esta invitación. Saludo con mucho gusto, pues que se hagan este tipo de espacios en donde podamos reflexionar como instituciones a dónde vamos, qué estamos realizando en el marco del cumplimiento, ¿no? De la implementación de la ley a nivel nacional y a nivel ha sido todo un reto pues histórico, ¿no? Pues atender este rezago, pero no nada más es un rezago que nos ha llevado a pues atender este flagelo que es tan doloroso para nuestro país y para nuestro estado, sino también reflexionar en el reconocimiento que hace en específico este gobierno para atender la problemática tanto a nivel nacional como a nivel estado. Aquí en el gobierno de Veracruz tenemos una declaratoria emergente en graves violaciones a derechos humanos. Tenemos también a nivel nacional el apoyo de la Secretaría de Gobernación enfocado al fortalecimiento de todas las comisiones locales de todo el país, el empuje también para que fueran creadas las 32 comisiones locales en el país. Creo que haciendo un análisis, pues estamos tratando desde todos los frentes de emparejar la atención, de generar estas instancias que no existían, de fortalecerlas. Mencionabas hace un momento, es muy importante la Comisión Ejecutiva, pero la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no tenía un fondo para operar. Ahora es posible operar esta comisión porque ya tiene un fondo para poder hacerlo, ¿no? La comisión de búsqueda no fue creada y ahora, bueno, se le ha dado este fortalecimiento desde este gobierno. Entonces, un reconocimiento también para todas las, pues, los representantes de cada una de las instituciones, porque sabemos que no es tarea fácil, es una tarea que es casi las 24 horas y tenemos que estar también a la altura de esta necesidad que tiene la sociedad mexicana, la sociedad veracruzana, de respuestas, ¿no? De verdad, de justicia, sobre todo de verdad. Queremos saber en dónde están y no vamos a parar hasta encontrarles. Muchas gracias a Lucy, gracias a Antonio, Mayra, Namijo que ya tuvo que retirarse y pues es un gusto compartir estos espacios con ustedes. Muchas gracias, licenciada Brenda Cerón Chagoya, comisionada de búsqueda del Estado de Veracruz. Damos entonces la voz a la compañera Lucía Díaz Guenao, representante del colectivo Solecito en Veracruz,
para que nos dé sus palabras de cierre en el marco de este evento. Sí, ya como cierre, pues simplemente decirles que nosotros vamos a continuar en la lucha, que hay muchas cosas que evidentemente no van a suceder si las ponemos en manos del Estado, ¿no? Del gobierno. Eh, los gobiernos no tienen la misma sensibilidad que, ni tampoco son víctimas, ellos simplemente administran. Pero para nosotros es muy importante estos temas como verdad, justicia, reparación del daño, todo eso son temas que para nosotros son vitales. Por el momento simplemente encontrarlos, es lo que más nosotros queremos. De ahí tendremos también que hacer, caminar por todo el proceso, ¿no? Hacia la verdad, porque sin ella, pues nunca vamos a estar conforme. Eso es imposible. Como dije antes, o sea, lo que nos va a hacer libres de la incertidumbre, de la angustia, de la desesperación, va a ser la verdad. Y también nos va a hacer libre de la difamación, de la mentira, de las falsedades que se han construido alrededor de todo esto. Yo les agradezco mucho y creo que hay que ir implantando narrativas y la narrativa que tenemos que implantar es la de rendición de cuentas, de trabajo, de seriedad, de honestidad, de verdad. Esas son las narrativas que debemos de implementar, que finalmente cambiemos todas esas otras falsedades, todos esos artilugios que se han estado usando para hacer como que se trabajaba y que de verdad no se hacía nada. Bueno, les agradezco muchísimo y feliz noche a todos. Muchas gracias, Lucy, siempre por hablarnos con la verdad, por decirnos las cosas como son y por compartir estos espacios con los demás compañeros y compañeras. Siempre es importante para nosotros dar un espacio para las víctimas, para que se puedan expresar, para que nos puedan decir, para que nos puedan criticar. Eso es parte de las nuevas narrativas que tenemos que construir, donde la observancia, la vigilancia de la ciudadanía, en este caso de las víctimas, es fundamental para el desempeño de cualquier institución y más las relativas a los derechos humanos. Les agradecemos, Toño, muchísimas gracias, Brenda, Lucy, saludo a todas las compañeras y compañeros del colectivo Solecito, a todas las demás personas que nos están viendo por Facebook Live. Les agradecemos mucho su asistencia. Vamos a continuar con un último evento para fin de mes en el marco del 8 de marzo, 8 de marzo emblemático. Les vamos a estar indicando en las redes sociales el siguiente evento. Les agradecemos mucho su participación y su noche y vamos a proyectar en lo que me despido las constancias que les haremos llegar ahorita de manera digital, posteriormente de manera física a Lucy por participar en este conversatorio, a Antonio Rueda Cabrera, a la doctora Miko Matsumoto y a la compañera Brenda Cerón Chagoya. Con esto nos despedimos, les agradecemos y al público no deje de visitar las páginas, no deje de denunciar, no deje de exigirnos a las instituciones que sigamos realizando nuestro trabajo. Muy buenas noches a todas y a todos. Y hasta encontrarles.